Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es el escritor Edgar Escobedo Quijano, a quien tuve el gusto de conocer en Cuba 74, gracias a la invitación de Nubia Montes de Oca, de Ediciones Sigurat. Y bueno, allí escuchando la presentación de su libro Cascabel, pues tuve la fortuna de poder no solo presenciar también la bella voz de su hija y bueno, del otro músico, sino también de la propia literatura que nos presenta Edgar Escobedo Quijano. Las minificciones que son pues un género que a mí me fascina porque en lo breve estamos diciendo bastante y estamos permitiendo que se abra el lector a las infinitas posibilidades que tiene cada una de las palabras que conforma ese brevísimo texto. Entonces, una y otra vez, al releerla, siempre vamos a encontrar algo distinto y eso es algo que a mí me fascina. Entonces, vamos a presentarlo. Él es Edgar Escobedo Quijano, miembro del Catálogo Bibliográfico de la Literatura en México, de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBAL y de la Enciclopedia de la Literatura en México, Secretaría de Cultura, el MX. Sus libros han sido recomendados en periódicos y revistas de Europa, como Le Monde en Paris, La Cultura en el Muy Mundo en bien. Roma y Pliego de Murmurios en Barcelona. Y en México por críticos literarios como Federico Patán, Paco Ignacio Taibo, Ignacio Trejo Fuentes, entre otros. Su obra se ha vendido en la librería Shakespeare de París y en el Museo Casa de Franz Kafka en Praga. Es autor del cuento más corto, de tan solo 3 palabras, de los libros de viajes La Eurodisea del Jaguar Rojo y La Nueva Eurodisea del Jaguar Rojo. Novelas, cuentos, narrativa infantil, ensayos y poemas en más de 20 libros publicados en diversas editoriales, entre ellas el Fondo de Cultura Económica, libro Gato Macho de José Luis Cuevas. Algunos de sus libros han sido ilustrados por Frida Kahlo, Rufino Tamayo y José Luis Cuevas. Ha dado conferencias en museos y universidades y ha sido entrevistado en televisión. Les recomendamos ver su canal en YouTube, radio, prensa escrita, blogs y canales de internet. Su página de internet es edgarescobedoquijano.com. Pues agradecemos infinitamente que haya aceptado esta cordial invitación, escritor Edgar, y bueno, nos sentimos muy, muy honrados. Espero pueda compartirnos el primer texto que nos tiene preparados y bueno, le dejo el micrófono. El honor es para mí, ante todo, muchísimas gracias. Eres una gran poeta, muy intensa, una gran minificcionista. Es un honor estar aquí contigo. Seguiremos platicando. Nos arrancamos con este cuento que no es tan minificción, pero bueno, es de muy reciente, 2025. Pío Pío. La verdad me gustó la gallina desde que llegó al rancho. Era diferente a las demás, más gordita, caderona, blanco como la luna y con plumas rojas a manera de minifalda, más jacarandosa que todas. Bailaba y se contoneaba mucho al caminar. Me enamoré de inmediato. Era delicioso entrar en ella y a ella le gustaba. Mi único vicio era penetrar. Mamá me gritaba, Juancho, ya deja de pasar tanto tiempo en el gallinero y ve a ordeñar a las vacas. Pero yo la ignoraba. O rápido ordeñaba las vacas muy temprano antes del amanecer y de inmediato me iba al gallinero a pasar el resto del día ensartando a la dorada gallinita. Ya ni siquiera iba a la secundaria. Pasaba tardes enteras junto a ella, platicando, contándole chistes que le agradaban y ponía muchos huevos como recompensa a mis salamerías. Hasta que sucedió. Estas cosas pasan en el México rural y de inmediato noté que ese huevo era muy especial. Más grande, con manchas rojas con forma de corazones, y de inmediato lo comprendí. Era mi hijo. Ella lo empollaba con mucho más amor que los demás, y me lo mostraba orgullosa. Confieso que debí de ser más agradecido con Lencha. Así la nombré con cariño, pero la verdad esa noche me fui a dormir preocupado. Mi padre atendía su puesto ambulante en Tepito. Pocas veces venía al pueblo pese a estar a 1 hora y media de la Ciudad de México. Con él vivían mi hermana Xochitl, que trabajaba de enfermera, y mi hermano Cuitlagua, que estudiaba en el Politécnico para ingeniero.
Así que yo ayudaba a mi mamá en el rancho, que de rancho solo tenía el nombre que yo le había puesto, pues era una casa en Tepoztlán con un par de vacas y pocas gallinas. No dormí nada en toda la noche, piense y piense. Temprano le eché un ojo al gallinero y vi que el huevo estaba más grande, como si fuera de avestruz. Salí aterrado sin ordeñar a las vacas y le dije a mi mamá que iba temprano a la secu porque tenía examen. Pero me fui a vagar por ahí, por el Teposteco, y desde la pirámide pensé qué iba a hacer con mi vida, qué iba a hacer. Pero luego me dije que era imposible, que nada raro ajeno a la naturaleza sucediera, que simplemente sería un huevo más grande porque la gallina era más grande que las demás. Reconfortado con esa idea, regresé trotando a casa y me asusté cuando vi a la maestra junto a mi mamá. Me había acusado por mis ausencias. Soporté como hombre todos los regaños, sermones y consejos de ambas, y cuando se fue la maestra, por fin pude librarme después de comer con dificultades, como si comiera trapos viejos, pensando en mi situación. Hasta que por fin pude escapar de las miradas enojadas de mi obstinada madre, que era muy firme y no se iba a la humilde casa de Tepito con mi padre porque decía que ella era de pueblo y ahí viviría toda su vida, cuando me dijo: ve a ver a la nueva gallina, que está muy rara. Traté de ver si había puesto huevos, pero se me echó encima a picotazos y no me dejó acercarme a ver si había puesto. Sentí que me moría. Si quieres, mejor ordeño a las vacas o fumigo para que no haya alacranes o otros bichos, le dije. Haz lo que te digo, obedece, que no estoy muy contenta contigo, vago. Así que dirigí mis pasos al gallinero como si fuera mi funeral. Deseé que a mí tampoco me dejara acercar Lencha a su polluelo, pero por el contrario, al verme se mostró más contenta que de costumbre y me enseñó que el cascarón estaba abierto a la mitad. Me acerqué con tanta curiosidad como terror y vi que ahí estaba mi hijo. Era mi rostro prieto de indio, con los bigotes disparejos, pero en vez de mis pelos tiesos tenía cresta y un pico hermoso, y mi tórax con alas y patas de gallo. Vi la tierra cerca de mi nariz y cuando volví en mí, mi madre estaba preocupada. Ya no te preocupes, come bien y regresa a la escuela, Juancho. No quiero que te me andes desmayando por preocupaciones a tu edad. Tan solo cumple con estudiar y punto. Sí, mamá, le contesté. ¿Y la gallina está bien? Le pregunté a ver si había descubierto algo de mi monstruoso acto. Sí, anda muy contenta. Ya ve a dormirlas. Cierra la puerta del gallinero. Al ver que no había descubierto nada, me tranquilicé. Pero mi hijo no aparecía por ningún lado. Por más que le preguntaba a Lencha, no me decía nada. Era una especie de castigo femenino ante mi reacción de repugnancia ante nuestro hijo. Así pasaron unos días hasta que la agarré del cuello y le dije: ¿dónde lo tienes? Entonces me llevó tras una loma y se metió a un hoyo grande que había entre las raíces de un árbol. Ahí lo vi. Comenzaba a querer caminar, a dar sus primeros pasos. Aleteaba. Muy pronto saldría al mundo y se descubriría mi secreto. Escapé. En las vacaciones navideñas me fui con mi padre y le ayudé en su puesto ambulante de Tepito, pero a nadie le conté nada. Cumplí mi promesa de pasar la Navidad con mi madre, quien me dio la noticia de que la cena de Navidad era la gallina que había puesto el enorme huevo. La cené con lágrimas en los ojos, que mi madre interpretó como signos de bondad en mi vida reformada. A veces entre las ramas siento una mirada de odio que me contempla y espera que me descuide para matarme, pero al volverme rápido únicamente veo moverse entre dichas ramas algún ser que corre y aletea huyendo, y aunque corro velozmente tras mi hijo, nunca lo he vuelto a ver, pero sé que él será quien ponga fin a mi vida. Wow. Qué Pues linda, muy muchas fuerte el gracias. tema. No, muchas gracias por compartirnos este primer cuento. Y bueno, pues estamos atendiendo desde mi punto de vista a una cuestión muy fuerte, que desde mi punto de vista es como la zoofilia, donde pues se comete ese acto, ¿no? Con los animales y bueno, nos está mostrando también cómo el ser humano a veces tiene una perversidad inconmensurable que le lleva a cometer actos también
pues contra natura, ¿no? Y que al mismo tiempo pues también están causándole un daño a otro ser vivo. Entre otras temáticas que también están allí presentes y que son muy valiosas de rescatar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre aquí hacemos en Letras a Contraluz, porque nos permite adentrarnos un poco más en la cosmovisión de cada autor, de cada autora. Y esta es, ¿qué valor tiene para usted la literatura? ¿En qué momento supo que ese era el camino que quería seguir, esa vocación que le llamaba? Y también, de paso, que nos pueda contar un poco por qué eligió la minificción, por qué el cuento. Caray, qué linda y extensa pregunta. Yo escribí un cuento de tarea, nos explicaba una maestra en la primaria, por ahí de cuarto de primaria, tendría yo 9 años, nos explicaba que era la fábula, a propósito de que este libro de Cascabel es de fábulas y cuentos de animales. Entonces, pues ya yo con tal de llegar a jugar temprano, yo estaba en una escuela de gobierno, puse la mochila y la de mi compañero, las bancas son para 2 niños, y mientras empezaba la guerra de palitos de paleta, de tamarindos y todo, yo me puse a hacer la fábula, que tenía que tener un personajes animales y bueno, moraleja. Y ya la entregué como si nada, influenciado un poco por una fábula que me había leído un tío llamado Alfonso, esposo de una tía que recientemente acabamos de ver, y él me leyó la fábula de la liebre y la tortuga. Yo quedé fascinado de donde la moraleja es no siempre el más veloz es quien gana la carrera. Influenciado yo creo que por esa fábula escribí La hormiga y la abeja. Ganó grandes premios a nivel delegación, lo que ahora son las alcaldías, estaban representantes de todas las escuelas, de la Simón Bolívar, de muchos, y bueno, mucha gente muy importante, y me aplaudieron mucho, y yo sentí ahí maravillosamente el reconocimiento del público, pero más me gustó el sentir ese momento de escribir. Pero ahí no fue donde en realidad inicié. Ya con conciencia, yo no elegí mi vocación, yo fui abducido por la literatura ya a los 18 años, cumpliendo mi mayoría de edad. Yo no la elegí, ella me eligió a mí, ella me abdujo, yo me senté a escribir porque yo componía algo de canciones, pero mis letras eran muy largas, muy de historias. No era tan hábil como la música que toca mi hija Sofía, ella sí toca muy bien los instrumentos, pero sí tocaba la guitarra más o menos y todo, pero mis temas, mis letras eran muy largas. Entonces en una ocasión ya me puse a escribir una historia, una novela, y dije, esto quiero ser, ya esto soy, y esto voy a hacer toda mi vida, no importa que tenga que trabajar otras cosas para ganar dinero, no importa lo que tenga que hacer, como muchas biografías de escritores que pueden ser meseros, y de actores y de artistas, perdón, en general, que pueden ser meseros, por ejemplo, en Hollywood, los cantantes de Broadway y todo eso, y choferes de taxi y todo, porque todo el trabajo merece nuestro respeto, mientras yo pueda seguir escribiendo. Ese fue el momento. En cuanto a lo que es la literatura en mi vida, es ese momento, ese lugar oculto en donde nadie más puede entrar. A veces tenemos tantas tragedias en la vida, días tan difíciles, y sin embargo uno llega y escucha una canción o abre un libro o ve una película o uno ve teatro o ve una exposición de pintura, etcétera, etcétera, y ahí está ese momento, ese refugio que tenemos los artistas, los que trabajamos en arte. Las minificciones son mi fascinación, igual que a ti, como recuerdas en la presentación, platicábamos con Nubia Montes de Oca, mi linda editora, le mandamos por ahí un gran abrazo. Ella es muy fan, su cruz, vamos a leer a ratito algo que es su cruz, aquí tengo, tiene que ser un ser de la fantasía su cruz, porque ella es tan especial, y aquí te lo voy a leer también al ratito, cada vez van siendo más breves los libros hasta terminar con infecciones. Mi generación fue muy influenciada, yo soy el último baby boomer y el primer chavorruco por mi año de nacimiento. Teníamos en nuestra mano la revista Cuento, que era una maravilla de Edmundo Valadez, y nos fascinaba más que la revista Vuelta de Octavio Paz y que Nexos de Edgar Aguilar Camín, que eran muy buenas revistas también, pero el cuento nos traía autores de China, de la India, de Argentina, de Canadá, de México, por supuesto, de Estados Unidos, de Rusia, de Alaska, de todo el mundo. Y ahí nace lo que ahora es, por ejemplo, lo que ahora es el TikTok, lo que ahora es el WhatsApp, la brevedad, ahí ya venía, en los cuentos, en los minicuentos, en las minificciones. Hasta que ahorita prometo leerte, para cuando cerremos la entrevista, te voy a leer un cuento de 3 palabras. Maravilloso. Ahora, ¿qué ha representado para usted ser parte del catálogo bibliográfico de la literatura en México?
Mucho porque me parece que de joven me habían incluido, pero yo no me interesaba mucho ni en premios ni en reconocimientos. Yo estaba muy interesado en que mi obra me agradara y fuera, yo era muy estricto conmigo y que quedara lo más bello posible. Yo siempre, lo más importante para mí es la belleza. Entonces, que quedara el cuento bello, así fuera escatológico, muy fuerte como el que acabo de leer, que hubiera belleza, que hubiera una anécdota interesante. Eso es lo que a mí me interesaba, pero me parece que ingresado y luego me han vuelto a ingresar, después me ingresan a la Enciclopedia de la Literatura en México y de ahí me parece que tomaron los datos, pero yo no aparecía en el catálogo, extrañamente me habían dicho, sí, ya estás, y de repente no estaba. Algunos dicen que se les cayó el sistema, otros me han dicho que hasta había sido algunas cuestiones políticas, que critiqué a algunos gobiernos de aquel entonces, etcétera, etcétera. El caso es que, perdón, tengo algo de tos por las lluvias, el caso es que, pues sí, ya en algún momento dado me ingresaron apenas en este año, a fines del año pasado en este año, y la verdad sí me dio mucho gusto porque es un diccionario muy importante, ¿no? Le llamamos antes el diccionario de Limba, y ahora es de Limbal, y ahora es el catálogo, ya le cambiaron el nombre, pero pues sí es muy importante porque ahí están los grandes autores y también el de la Secretaría de Cultura. Entonces llegó un momento en que pues me reconocían, que no es raro siendo mexicano, que te reconocen antes en otros lugares. Ya me habían reconocido en Le Monde en París, como comentaste ahorita muy bien pronunciado, en Roma, en Italia, me habían hecho ya algunos artículos, en Barcelona, pero y en México sí se habían ocupado algunos críticos que también mencionaste ahí, Federico Patán, Ignacio Trejo, Paco Ignacio Taibo, padre, el padre de que ahora es el director del Fondo de Cultura Económica, casi nada, español de origen. Pero sí me dio mucho gusto, siento que es como una coronita en el que hacía falta, una cereza en el pastel, que me hayan incluido en el INBA. Estoy muy agradecido, que es importante que tu país te reconozca. Sin duda alguna, y maravilloso que también siga en vida ese homenaje, porque eso es importante. Sí, Em, Ahora, ¿qué ha significado en su vida que sus libros hayan sido recomendados en Francia, en Italia y en Barcelona? mucho. El de Italia en Barcelona fue más joven, entonces cuando vi, porque además la persona que recomienda en Italia no era cualquier persona, él era le dicen GIA en italiano, es lo que aquí decimos el rector de la Universidad de Roma. Era además presidente de la Academia Arqueológica Italiana, lo que nuestro equivalente es la antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también era el director de la revista La Cultura en el Mundo, que es donde aparece la reseña. Entonces eso fue maravilloso que me hiciera esos elogios, ¿no? Barcelona pues siempre es una ciudad de libros por excelencia y también fue un gran logro. Le Monde ya vino un poco después y también me agradó mucho cuando se fijan en mis libros de viajes, La Odisea del Jaguar Rojo, y me encantó el ver la reseña en francés. Un día un amigo me lo mandó y me lo mandó de regalo de cumpleaños. Además me dice, mira aquí que apareciste en Le Monde. Entonces ya me dio la impresión, un amigo que sabía mucho de informática. Yo soy un poco neófito para esas cuestiones, pero bueno, sí sabía mucho de informática, de nanotecnología. Me hizo favor de bajar entre la reseña del libro y bueno, pues la tengo como una joya. Me dio muchísimo gusto también ser reconocido a nivel internacional. No sé si tenga por allí la reseña que nos pueda compartir, aunque sea un fragmento. De Le Monde en París. Sí, Mm, eh, sí, bueno, aquí dice, es un fragmento de la reseña, no está completa, está en la contraportada del libro. Nos preparamos para un hallazgo en la literatura universal, el de Edgar Escobedo, Des Livres, que es el nombre del suplemento, que significa los libros, Des Livres Le Monde Paris, como muy bien pronunciaste. Y habla un poco más la reseña, que no la tengo en la mano, pero bueno, aquí la tengo esa parte en la contraportada. extraordinario. Y bueno, me gustaría que nos pudiera compartir la segunda lectura que nos tiene preparada. Y lo dejo no me está permitiendo dejar en diseño individual, pero desaparezco de la cámara, pero aquí sigo. No me voy, aquí sigo. Qué bueno que me dices, sí, perfecto. Entonces vamos a dedicárselo a Nubia Montes de Oca porque es su cruz cascabel. Para ti, querida editora Nubia Montes de Oca, directora de Sigurat en esta hermosa colección Ojo de Gato. Y además cascabel es importante porque vamos a ir entrando aquí en la entrevista ya en el calor de uno de los máximos días de nuestro México maravilloso, el Día de Muertos. Vamos para allá.
Cascabel es de 1984 y es un cuento importantísimo para mí porque fue el primero publicado, el primero que me agradó como escritor y el primero que publicaron. Cascabel. No era fácil mantenerse tranquilo sabiendo que ella pasaría. Y, a decir verdad, algunos de los que estaban ahí sentados en las pequeñas bardas de piedra de cantera que parecían angostar al callejón, la esperaban con regocijo. Pasaba sin avisar. A veces lo hacía día tras día, silenciosa, sin que nadie la viese. Y a veces tardaba mucho, mas siempre dejaba recuerdos. La verdadera razón por la que se encontraban más curiosos que de costumbre era porque, en esa mañana, estaba sentadito Cascabel. El muñeco, con sus piernitas desnudas, moviéndolas inquietamente, nervioso, no miraba a las mujeres, porque sentía que tenía cita con ella. Sus mejillitas no eran rosas, por primera vez se asomaban rojas. Sonreía nervioso y picaresco a los presentes. Gente morena, blanca, café con leche. Ya sabía que estaban ahí no para verla pasar únicamente, sino para ver el encuentro entre ellos. Sin embargo, mientras sus largas pestañas parpadeaban rápidas, muchos, casi todos, brincaron atrás de la bardita donde reposaban, encuclillándose cuando la muerte se anunció. Esa mañana de mayo de 1984 que estaba siendo besada por el sol, dejó correr una brisa helada con olor a ella. Ya se podía escuchar el taconeo rítmico, exacto, sonido tras sonido, de sus zapatos de charol y tacón alto. Subiendo por el callejón, apareció. Al verla, él juntó sus manitas emocionado. De la barda brincó Cascabel, rascándose una oreja con la otra. Minino, conejillo inquieto, haciendo sonar el cascabelín que resbalaba por la tesura de su cuello. Ese cascabel que siempre brillaba en armonía con su sonido. Lo jugaba con la mano para inquietar a la muerte. Corrió a ella, a su lado, brincando nerviosamente por detrás, de lado a lado, por arriba, sin tocarla. Sudaba, sus mejillitas se encendían. Pronto cobró seguridad y comenzó a mostrarse plenamente ante ella, como a todas. Primero su hablar era un libro abierto de poemas, piropos hechiceros, pero ella parecía impávida, con sus ojos profundos, sin expresión. Parecía preocupada por algo y arrastraba un costal grande y ligero. Su mirada al frente. Él cruzaba una y otra vez su camino, interponiéndose, pero cuando el contacto iba a producirse, brincaba a cualquier otro lado para volver a colocarse al frente de la caminante. Después, sus cortejos perdieron su ternura, como todos habían esperado con ansia y morbo desde que ella anunció su presencia, para transformarse en léperas adulaciones del irrespetuoso varoncito. Los espectadores se jalaban, se contorsionaban, se arrugaban la ropa, sonreían, se codeaban, mientras Cascabel seguía realizando movimientos similares a los de los hermanos Unashpu e Xbalanque. Todas las niñas presentes hubieran querido estar en su lugar, aunque no ser la muerte, porque no separaban la manita del vientre. Los sonidos de su cascabelito se confundían con los del esqueleto caminante. Cascabel comenzó a impacientarse, tanto como en la espera, decidiendo enfrentarla. Se colocó unos pasos ante la muerte, con sus ojillos brillosos que se estrellaban en la oscuridad impenetrable de los de ella. Luz y sombra se encontraban. 1, 2. Paso a paso estaba más próxima. No cambiaba dirección. El nerviosismo de los espectadores se convirtió en una quietud espantosa y contempladora. Ahí venía ella frente a Cascabel. Unos centímetros los separaban antes que ella diera el paso que produciría el contacto. Cascabel sintió estremecerse. Sudaba. El rostro sin expresión estaba sobre él. Se adivinaba el sonido que produciría el impacto, pero un silencio hizo que todos abrieran los ojos para ver lo que no habían podido ver. Cascabel los abrió también. Estaba húmedo. Se sintió húmedo en los pantaloncitos cortos de color blanco. Volvió su mirar para darse cuenta que ella había pasado. Quiso correr, perseguirla para reclamarle, mas el cansancio natural lo apresó. Caminó, no apenado como hubiera querido sentirse, sino cansado, a sentarse donde había estado esperándola. Los demás lo miraban y se iban. Ella había pasado. Se sintió tan mal. Cabizbajo se dijo, ¿qué sería de nosotros sin ella? El sol regresaba para secarlo. Con su vista estrellada en las 1000 piedras del suelo, tristeó. Segundos,
minutos, horas, hasta que su mirar comenzó a jugar, guiñando los ojos con la luz de un farolito colonial. Extraordinario. Justo el título de este cuento es el que lleva el título del libro en sí, ¿no? Me gustaría que también nos hablara Exactamente. un poco Ajá, acerca del libro. libro, porque aparte la Li portada nos comentaba ese día que viene de un dibujo que hizo su hija Sofía. Aquí está mi hija que está acompañándome aquí juntos. Si gustas acercarte, Sofía, a saludar Sí, al por supuesto. público. También Hola. amenizó con la música. Ella es autora de 3 de las 4 ilustraciones interiores que están por aquí y también del dibujo de la portada que hizo de niña. Muy precioso, como lo ven, muy firme. También este gato, el gato rock se llama. Y un gato bellísimo. Cascabel está ya a la venta en la Feria Internacional del Libro. Están Carpa 1, están 45 de la Cofradía de Coyotes y 47 de Editorial Avalon, la editorial La Sangre de las Musas, de Carlos Camaleón. Editorial Cofradía de Coyotes de Eduardo Villegas. Y bueno, me gustaría que nos hablara un poco más acerca de cómo nació Cascabel, qué le motivó a escribirlo y bueno, también en parte viene su deseo de abordar la literatura infantil, de dónde surge ese interés. Cascabel, había yo escrito algunas cosas antes de Cascabel y no me habían satisfecho al 100%, pero no eran tan malas. Tan es así que antes de Cascabel escribí por ahí No me huyes esta noche, que viene en este libro también. Y ese es interesante mencionarlo porque yo no lo publiqué hasta el 94 en una novela que me hizo la portada José Luis Cuevas, Cuerpo de Piedras Preciosas, que anunció Jacobo Zabludowski, tuvo mucho éxito, salió, le hicieron reportaje en La Jornada, en toda la prensa nacional. Y yo no lo había publicado ese cuento porque decía algo no me gusta, pero lo leí y con el paso del tiempo maduró por sí solo, porque se siguen escribiendo solos, los personajes cobran vida. Y lo importante de ese cuento es que por aquel entonces no se estilizaba que los personajes intercambiaran papeles, generalmente como empezó a pasar en las películas después, generalmente por medio de un hechizo. Entonces era un burócrata que intercambiaba el lugar con un gato callejero. Imagínate qué contraste, un burócrata mediocre, muy aburrido, muy patricio, y el gato callejero todo lo contrario. Tenían que intercambiar el papel de vida un mes. Eso fue muy importante. Hasta los 90 empezaron las películas que intercambiaban los protagonistas, los papeles, ¿no? Y ya después de ahí nace Cascabel, ya me lo di como un regalo de 20 años, al 1984, y a mí me inspiraba mucho siempre estas dos deidades, han estado acompañadas en toda mi vida, Tánatos y Eros, el erotismo como vida, con la fecundidad, la fertilidad, y bueno, Tánatos con yo soy como ahijado de la muerte, a mí me trajo la muerte aquí cuando yo nací, mi madre murió, entonces dijeron, bueno, el niño está bien, la mamá murió, dieron el pésame, y después de 7 minutos mi madre regresa a la vida y nos cuenta por primera vez a mis hermanos mayores y a mí, los dos ya también que ya murieron, nos cuenta que iba por ese famoso túnel oscuro y al final esa luz con el rostro divino, etcétera, etcétera, y vuelve a la vida, ya no quería, no, si tienes que regresar, esa paz que ella sentía. Ya después salió un libro por ahí en los 70s, fines de los 70s, o en los 80s, que se llamaba Vida después de la muerte. Entonces, que hablo del tema. Entonces, Cascabel nace un poco de esa dualidad que siempre existió en mi vida, la muerte, como ya la vimos ahorita como persona, y Cascabel, que es la fertilidad, que está tratando siempre de coquetearla, y qué mejor quién mejor lo hace que nosotros los mexicanos, que hemos influenciado a nada, casi nada Disney Pixar con la película de Coco, a nada menos que el 007 James Bond, My Name is Bond, James Bond, casi nada con el tema de la muerte, ¿no? Que estamos dispuestos a celebrarla. Por eso es así nació Cascabel y por eso le di el nombre al libro, porque es el primer cuento que me satisfizo mucho y que fue publicado. Abordando estos temas que son vitales en la literatura, en la vida misma, cómo entender la existencia, la muerte y el lado erótico del ser humano desde la literatura. La literatura nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, estoy yo leyendo ahorita otra vuelta de tuerca de de Henry James,
iba a decir William James, de Henry James, hermano William James, pedagogo, Henry James, que a la vez comentábamos si pudo influenciar un poco a la cena de Alfonso Reyes, que a su vez influenció a Aura de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía una frase con la que yo no estoy de acuerdo, decía un libro es hijo de otros libros. Yo creo que no, yo creo que debemos ser lo más originales posibles. Yo creo que eso tenemos que hacer como autor, dedicarnos a eso, ¿no? Sobre todo en la creación, si es ensayo ya es otro tema, otra cosa. Tenemos grandes poetas como ese poema maravilloso, Discurso Poético de Muerte sin Fin, ¿no? De José Gorostiza. Tenemos de Jaime Sabines grandes poemas, Salvador Novo, los contemporáneos son muy buenos, antes de Octavio Paz inclusive, ¿no? Bueno, casi nada tenemos a Juan Rulfo, que era amigo del Mundo Valadez, estaba en la redacción Juan Rulfo de la revista Cuento, ¿no? La temática de la muerte, y ni qué decir de nuestras culturas prehispánicas que adoraban a la muerte desde que, antes de que a lo mejor la misma Europa fuera un sueño, ¿no? Ya teníamos desde los Olmecas, 2000 años antes de Cristo, por lo menos, que ya se adoraba a la muerte y se le hacían ofrendas, pasando por todas las civilizaciones zapotecas, mixtecas, mayas, en sus tres épocas, Teotihuacán, Tula, aztecas, etcétera, etcétera. No sé si me falta alguna por ahí, bueno, hay miles, Xochicalco, etcétera, etcétera. Todas adoraban a la muerte. Nuestros pintores, qué decir de José Guadalupe Posada, el gran grabador, obviamente Diego Rivera, todas bueno, Orozco, Siqueiros, todas las dibujos que hacen en las panaderías, en fin, es la muerte maravilloso el tema para nosotros como mexicanos. Y la literatura nos da a nivel internacional, no solo a nivel México, una gama muy interesante, digo, el Necronomicron, el libro de los muertos de Egipto, en Grecia, el pasaje de Odiseo, no sé, Dante con la Divina Comedia. La literatura nos da maravillas acerca nos nutre para saber entender que somos mortales, que es algo muy, muy difícil, pero pues lo tenemos que entender y saber, y que a la vez somos inmortales. Sí, sí, sí. Somos también energía que se desborda siempre. Exactamente. Me gustaría que ahora nos hablara un poco de este cambio entre el siglo XX, siglo XXI, pero desde el ámbito literario. ¿Qué aportaciones considera y qué temáticas ha visto que han cambiado a lo largo del tiempo? ¿Y cuáles son las principales aportaciones que está dando la literatura, la narrativa actual, en comparación también con la narrativa del siglo XX? Bien difícil de contestar porque el siglo XX fue un siglo riquísimo en literatura a nivel internacional. Es el siglo de las grandes revoluciones, no solo en la historia de la humanidad, de revoluciones armadas, como la primera, la Revolución Mexicana del siglo XX, obviamente antes había sido la francesa, la segunda, la Revolución Bolchevique de la Unión Soviética, entonces la Revolución Cubana, importantísima también, aunque no cuajó en un gran fin, pero bueno, finalmente se hizo. La Revolución China también, con toda la cultura que buscó Mao para todo lo que rescató de los bosques chinos, todas las tradiciones grandes cuentistas los chinos, que ya venían desde siglos antes, pero se fueron recopilando todos en grandes tradiciones. La literatura del siglo XX va a ser bien difícil de superar. La del siglo XIX era muy sabrosa, pero la del siglo XX es la que cambia todo. Pensemos, por ejemplo, en James Joyce, el Ulises, donde por primera vez el lenguaje es el personaje. Ese es el personaje principal. Pensemos en Manhattan Transfer de John Dos Pasos, donde el personaje es la ciudad por primera vez, ¿no? Ahí. Pensemos en Rayuela de Julio Cortázar, también con ese cambio de orden, aunque tiene su truco, la columna vertebral no cambia, pero pensamos ahí. Pensamos en las minificciones también, de que ya iniciaban Borges, el mismo Rulfo, que su novela es breve y maravillosa, Pedro Páramo, sus cuentos. Entonces, el siglo XX aportó muchísimo. Sería cruel comparar todavía el siglo XXI porque apenas llevamos un cuarto de siglo. Es un siglo un poco decimonónico, algunas cosas se han repetido del siglo XIX en muchos aspectos, pero algunos moralismos que se habían ya roto en el siglo XX se han vuelto a equiparar al siglo XXI, pero es un siglo de generaciones muy receptivas y eso es muy bueno, muy importante también. Ya hay grandes poetas que a lo mejor empezaron un poquito más tarde que, por ejemplo, como Nubia, que además de ser editora, como tú, que eres una gran poeta, también tuve la fortuna de escucharte ese día en la presentación, muy intensa, además de una gran declamadora. Lo mismo Nubia, que a lo mejor no empezaron
jovencitas como nosotros, como los baby boomers, por eso el nombre de bebés incendiarios, lo que antes eran los hippies, pero que tiene una gran intensidad. Por ejemplo, pienso en Zombie Fish de Nubia Montes de Oca, es un poemario maravilloso, ¿no? Pero Estela Garnica también, que ya, bueno, es más de mi generación, más de mi edad, es una gran poeta de las nuevas, pero sí el siglo XX aportó grandes cosas y pues hay que esperar, ser pacientes con el siglo XXI. A lo mejor la respuesta exacta te la va a dar un escritor del 2060, que ya venga esa revolución como la que hicieron los Beatles, los músicos, todo, que ya haya un poco más tela de dónde cortar. Pero va bien el siglo XXI, me gusta cómo está haciendo, me gusta cómo la nanotecnología se incorpora, que puedas tú tener tu libro aquí en tu celular y es maravilloso. Al rato lo vamos a tener hasta en el aire, lo vamos a poder leer en el aire, ¿no? Los poemas y los libros aquí, en una diapositiva, un holograma, no lo sé. Pero va muy bien el siglo XXI también. Ok, ok. Ahora, también me gustaría que nos hablara de Eurodisea, la Eurodisea del Jaguar Rojo, que pues nos remite de inmediato a la Odisea, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la Eurodisea? Si sí tiene cierta relación con la Odisea y qué busca producir en el lector a través de este libro. Lo primero que tengo que decir, y ahí sí, pues tendremos que ser algo vanidosos y algo sinceros, dice Hugo Sánchez que hay que ser vanidoso y que hay que ser sincero y que el mexicano lo toma como algo vanidoso, pero no tenemos que decir, hay muy pocos escritores de viajes, tristemente, en la literatura mexicana. Muy pocos, los puedes contar, no sé si con los dedos de las dos manos, pero lamentablemente no abunda. Ese tema lo trata Manuel Carballo en su libro que donde hace el compendio de todas las entrevistas que hace de los escritores de México, desde los ateneístas como Alfonso Reyes hasta Carlos Fuentes y Octavio Paz, que son los últimos que entrevista. José Vasconcelos y todos ellos, pasando por los contemporáneos y todo. Y eso nombra que casi no hay escritores de viajes. Tenemos el Ulises de Vasconcelos, tenemos pocos libros de viajes. Me van a gloria en decir que yo soy uno de los escritores y el libro es muy extenso, muy rico, muy sabroso, muy ágil. Es una crónica novelada, la Odisea del Jaguar Rojo, del primer viaje que hice con mi esposa en el 2000. Y la relación con la Odisea es que sí es de verdaderamente un viaje a Europa organizado por ti mismo, no en agencia de viaje, es una Odisea. Los cambios de trenes en Europa, híjole, tienes que estar ahí al pendiente, son muy puntuales, muy ordenados. Por fortuna yo tengo mucho ese don de la puntualidad, porque ya es que los mexicanos a veces se nos da la impuntualidad, entonces tienes que estar bien puntual, pero además de todo tienes que correr con todo tu equipaje y a veces el tren viene volteado y estamos hablando de trenes que miden 1 o 2 kilómetros, no estamos hablando así como es algo como el metro, y tienes 2 o 3 minutos para correr eso con tu equipaje y buscar tu vagón y todo, porque si te subes a otro vagón, pues simplemente te vas a otra ciudad. Eso más la maravilla de hablar otros idiomas, como el francés que muy bien pronunciaste, el inglés, conocer otras culturas, todas las aventuras de los viajes, subirte a las torres. Ellos, los europeos, se enorgullecen mucho de sus escalones, te ponen cuántos escalones tienen las torres. Los alimentos, por ejemplo, yo estaba muy atemorizado con las salchichas alemanas, dije, híjole, va a ser muy monótono. No, son deliciosas y son variadísimas en sus sabores. Es como si tú comieras tacos de diferentes sabores, ellos nada más con el formato de salchicha. Muy diferente al hot dog norteamericano, nada que ver. Entonces, es toda una odisea. Viajar de los viajes, además de la belleza de la poesía de los viajes, es maravilloso. Entonces, es por eso la odisea, por la aventura. Y bueno, me remito a uno de mis grandes héroes que bueno, son Jason y los Argonautas, y después Ulises Odiseo en orden cronológico, y Sinbad el Marino, por mencionar tan solo tres, ¿no? De esas aventuras de grandes viajeros. Y bueno, me gustaría que ahora nos hablara del proceso creativo. Cada escritor tiene a veces pues sus momentos del día en los que dice, aquí es el momento, es ahora y cuándo para estar escribiendo o también tiene sus particularidades para el momento en que se ponen a escribir. Unos lo hacen a mano, otros directo en la computadora o en su dispositivo móvil. En el caso de Edgar Escobedo Quijano, ¿cómo vive su proceso creativo? ¿Cómo es este acto de meterse en ese estado de inspiración o de completa reflexión o introspección y volcarlo a través de las palabras? Algo que se me quedó en el tintero antes de contestar
esa pregunta es que también, por ejemplo, en la nueva Odisea del Jaguar Rojo, que es un viaje que realicé con mi hijo a Europa también, las aventuras en los castillos también, en los trenes, las lluvias, los climas de Bavaria o Baviera o Bayern, son también impresionantes. Entonces, toda esa parte de la aventura narrativa es de verdad impresionante. En cuanto al proceso creativo, tampoco estoy de acuerdo con Carlos Fuentes en que el escritor tiene que escribir diario. Yo creo que no es todo, no es tanto esa disciplina. Los talleres también me dejan muchas dudas. Fui de visita al taller del Mundo Valadez, me insistía para que le diera alguno de los cuentos y todo. Me dio siempre miedo pensar que pudieran rechazarlo, Valadez y mi otro dios Rulfo. Me daba mucho miedo, a lo mejor ahí se terminaría mi carrera de escritor. Nunca se los di, pero le encantaban a él mis cuentos y le gustó mucho la opinión que le di acerca de su cuento Asunto de Dedos. Yo llegué a escribir todavía, te cuento que eso es maravilloso, en máquinas de escribir así tal cual, el proceso ha sido maravilloso, el cambio de edición, mis primeros libros, que hasta me sangraban los dedos con esas máquinas, Olivetti y todas esas, algunas duras y todo. La máquina eléctrica se me complicaba porque le tocaba, se iba muy rápido. Después venían todas las impresoras con la Composer, ni qué decir del mundo de la edición que yo comentaba con Nubia, ¿no? Cuando se pasaba los negativos, las rotativas, el offset, que todavía sigue vigente el offset, ¿no? Ahora ya la impresión digital nos da muchas ventajas y ni qué decir del mundo virtual maravilloso de este también maravilloso siglo XXI. Después llegué a escribir en cuadernos también alguna novela muy extensa como la Cuerpo de Piedras Preciosas. Me iba a una biblioteca que está aquí en la Alberca Olímpica, caminando de la casa cerca, porque tienen su casa entre el Centro de las Artes y la Alberca Olímpica, quizás antes de que se inaugurara el Centro de las Artes. Ahí le escribí en cuadernos, luego la pasé a máquina, luego la pasaba a un capturista en la máquina Composer, se imprimía con una bolita que se llamaba Esfera Mariposa. Así fue siendo el proceso creativo. Después fue cambiando, nuestra generación tuvo que aprender, tanto baby boomers como chavorrucos, a usar la computadora, que era todo un reto. Eran unas máquinas gigantescas, de esas color crema que luego usan en las películas. Luego llegó la Macintosh, que fue la maravilla, porque esa sí te conectaba con el pensamiento humano. Algunas transparentes, novedosas, que eran último, como naves espaciales, se veían los colores del motor adentro, del CPU, que llamamos. Llegó el celular, también otro reto, pero no era el celular de touch que manejamos ahorita. Era bien diferente con teclitas como de teléfono. Imagínate tener un teléfono, una cámara, en todo. Híjole, usar todo eso era complicadísimo, pues lo tuvimos que aprender. Ahora, como también las nuevas generaciones, yo les decía a mi hija precisamente, ya nacen con el chip, pero dicen, no nacemos, también lo aprendemos, y tiene razón. Y por ejemplo, el próximo libro, que espero también lo publiquemos ahí con Nubia Montes de Oca, es de haikus. Entonces yo, cuando vino el COVID y dejé de trabajar en una editorial, pues empecé a tener trabajos que siempre había querido, así como en la calle, como para diversión, ¿no? Así como Hemingway de pescador. Y dije, yo quiero como repartir publicidad y andar así caminando por las calles, ¿no? Porque me encanta caminar y con eso puedo ganar dinero. Y entonces en los ratos libres en mi celular escribía, en mi WhatsApp, escribía más que en la libreta, empecé a escribir haikus y haitais, que son haikus un poco más extensos. Y de repente empezaron a surgir de muchos temas, ordenarlos fue todo un rollo, ya te imaginarás. Entonces, de una vez te doy la exclusiva a ti, porque me encanta tu forma de ser. El próximo libro esperemos que para 2026 es de haikus, esperemos que también con ediciones Figurat, quizás en la colección Ojo de Gato también con Montes de Oca, o sea que escritos desde las máquinas de escribir, computadoras, celular y cuadernos, de todo un poco. Como me Excelente, toca en baile. fantástico. No sé si por allí tenga algún haiku que nos pueda compartir inédito, si gusta, si no, no hay problema. Si quiere que sea sorpresa, Oh, está bien. no los tengo a la mano, No pero se a ver, preocupe. ahí en el librero están ahí luego en el segundo papel, donde están esa hojita naranja, donde está el folio naranja, por ahí hay unas hojas y por ahí están, los vas a ver luego. Si quieres te puedo ir compartiendo también un par de minificciones, ahora sí, textos Sí, muy breves. sí, Eh, adelante. Mira, por ejemplo, en lo que mi hija me hace el favor con los haikus, están en una bolsa de plástico, ahí donde hay una hoja naranja, por ahí están muy cerca. Este también es de hace tiempo y te voy a leer uno del 2025, pero este me gusta mucho porque es el que abre el libro, es un mini cuento
sí ya aparecieron los haikus, vamos a leer los mini cuentos y también te voy a leer el cuento más corto. Pero bueno, este se llama El origen de la magia, es de 1988, habrá que decirle al lector que Cascabel reúne cuentos de toda mi vida. El conejo inventó al mago para que éste lo hiciera existir. Cuando el mago sacó del sombrero al conejo, le dijo, me debes la existencia. El conejo se enfadó, mas se controló y le explicó que era él quien lo había inventado. El mago no quedó conforme con la explicación, así que decidieron retarse y se dieron una hora para ver cuál inventaba lo más original en todos los sentidos de la palabra. A la hora llegaron ambos con sus respectivos inventos. El conejo venía acompañado de la primera gallina, coqueta, muy segura y muy sensual, pero el mago sacó de su sombrero un simpático, burlón y prosaico huevo. Los cuatro discutieron acaloradamente, con magníficos y convincentes argumentos, acerca del origen, hasta que se dieron cuenta que habían pasado los milenios, y que muchos otros seres, como Dios y el diablo, decían haber inventado y creado no solo la magia, sino el bien y el mal, y la luz y el mundo. Así que los cuatro tuvieron que trabajar también el séptimo día, para divertir a los oportunistas en su día de descanso. Y va el cuento más corto en la historia de la humanidad. Recordarás que el cuento más corto era de Monterroso, de Augusto Sí, Monterroso, que era el y dinosaurio, con que decía gusto. cuando el No, no, el dinosaurio dinosaurio todavía estaba despertó. allí. Ajá, aún es el dinosaurio, cuando despertaba, el dinosaurio ya no estaba ahí. De 7 palabras, el mío es de 3 palabras. Es de este 2025, Mariposa Monarca. Nací, emigré, volví. Ese es el minificción. Y bueno, coméntame algo de minificciones mientras busco aquí los haikus, que ya los tenemos. Claro que Ah, sí. este no está en haiku, es una minificción, pero bueno, te lo voy a compartir con mucho gusto, gracias a mi niña y a mis padres que me hicieron favor de Claro aquí que sí. de buscarlos. Se llama arpa, triángulo y piano. Tu risa, tu sonrisa, en mi rostro tus caricias. Esa es una minificción y tenemos haiku, porque el haiku debe tener las 5, 7, 5, pero bueno, acá hay otros ya también con esa idea. Sí, sí, sí. Que recordemos, son las 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, Cinco tres sílabas, ajá, veces, ajá, pero ya se permiten ciertas licencias para el ajá. lenguaje occidental. En cuanto al oriental, sí, sí se debe Sí, respetar rigurosamente, pero acá se permite, ¿no? Eh, sí. no sé si nos quiera compartir por qué elegir el haiku, qué le llamó la atención de esta bella poesía brevísima también y que atiende a la cotidianidad, a los instantes que también nos fulminan de una forma u otra en un sentido positivo, que nos inspiran de cierta manera, nos hacen, es un acto como de iluminación instantánea, reflexiva y que también tiene una imagen poderosa dentro de esas palabras con las que se construye ese momento, ese instante. Sí, efectivamente, tú ya mencionaste la palabra, ¿no? El Oriente nos da la iluminación, nos da el nirvana. Es el Oriente el que nos los da, sus filosofías y las religiones. Occidente no alcanza ese nivel todavía con ninguna de sus religiones. Ese es el Oriente. Y el Oriente nos influye. A mí me encantan, por ejemplo, los cuentos chinos, porque ahí también ya hay brevedad. Occidente se burlaba mucho todo el mundo decía, ay, parecen cuentos chinos, como con desdén, ¿no? Y yo te puedo decir que si yo eligiera por nacionalidad o región cuáles son mis autores favoritos. El oro lo competirían los chinos y los alemanes, y el bronce lo competirían los norteamericanos y las novelistas francesas. Con todo respeto a los rusos, por ejemplo, ¿no? Los árabes me encantan por las mil y una noches, ¿no? Particularmente, pero ya es un caso más excepcional, ¿no? Entonces, me encantan los cuentos chinos. Y en cuanto a Japón, pues sí, me han agradado muchos autores. He leído algunos, hace poco leí un cuento de un gato que es el narrador, no recuerdo el nombre del autor. Yo el gato ¿Cómo? Yo el gato es el libro. Ajá, se llama Yo el gato, el libro. También obviamente a Yukio Mishima. Y bueno, me encantó el haiku porque como te decía, andaba yo caminando, entonces en ratitos en lo que esperaba a los compañeros, compañeras del trabajo y todo, o así, pues era la única forma que tenía de escribir en el celular y ya se me iban viniendo ideas. Y es un libro muy rico porque, por ejemplo, escribí como que con este libro Cascabel y con ese libro me conecté mucho con la naturaleza, ¿no? Que a mí me ayudó mucho a conectarme con la naturaleza también. Eh,
describía a las flores, a los animales también, a, a los minerales, a las piedras preciosas. Hay una sección que se llama Tres Reinos, que habla de esos tres. Obviamente hay eróticos, por supuesto, que siempre tienen que estar presentes, amorosos y eróticos, que es con la que abro el libro. Hay hacia mis grandes dioses, como ya mencionamos algunos, como Rulfo, Edmundo Valadez, bueno, de mis autores favoritos, Hoffman, que es mi autor favorito, el alemán, algunos dioses músicos, pintores, ahí nombro algunos, con haikus los voy homenajeando. Tiene sus secciones, algunas de oficios, está dividido en 6, 7 secciones, y va haciendo también esa parte de las frutas, es muy erótica, porque va haciendo como un cantar de cantares de la Biblia, pero muy erótico, mucho, muy erótico, ¿no? Se van contestando las frutas, la sandía, los melones, las bananas, todo eso. Entonces es muy un elixir de las frutas muy erótico, las fresas, todo ese erotismo maravilloso, ¿no? Entonces, pues ahí está, esperemos que 2026 vea la luz de la publicación. Primero Dios, así será. Y bueno, pues le agradecemos infinitamente, escritor Edgar, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz. Me gustaría que nos pudiera compartir sus redes sociales, dónde podemos hallar su libro Cascabel, si es directamente en Ediciones Sigurat con usted, en qué librerías. Ahorita ya nos dijo que también está en la Feria del Libro, entonces todos los puntos de venta donde podamos hallar su libro y el resto de su obra. Esta vez sí no fue tan grande la edición, no pude compartir en Sambors, en Gandhi, en el sótano como en otras ocasiones, pero sí está a la venta en la librería La Torre de Lulio, del gran amigo Agustín Jiménez, que está ahí en la colonia, me parece que en la Escandón, pero está muy cerca de una, dos calles de Ámsterdam, de la colonia Condesa, por el metro Chilpancingo, en la Torre de Lulio. Está ahorita en la Feria Internacional del Libro, en la Carpa 1 están 45 y 47. El 45, como te comentaba, de la Cofradía de Coyotes, de Eduardo Villegas Guevara, y en el stand 47, La Sangre de las Musas, de Carlos Camaleón y Carlos Enduen. Está también en el Café Yazorca, de Germán Bringas. Está también, en la librería Avalon, también en la colonia Roma, en Chihuahua, 131, 139 me parece. Está en un lugar de diseño ubicado en la calle de Pirineos, esquina Calzada de Tlalpan, muy cerca del Metro Ermita. Va a estar también en el Museo en el Tianguis del Chopo, entre otros lugares. Y sus redes sociales, si gusta compartirlas, si no, no hay problema. Y habrá que, sí, por supuesto, y habrá que estar pendiente también porque Nubia es una chica muy, muy movida, ella siempre está en ferias de libro, muy constantemente, estar pendiente de los movimientos de Ediciones Sigurat, porque ella lo mueve en todas las librerías, en muchas ferias de libro independientes, por ejemplo, en muchas, en el Faro de Oriente, en muchos lugares, un poco se presentó en algunos lugares donde se hacía por primera vez, en fin, no recuerdo el nombre, pero sí, mis redes sociales, bueno, en Facebook estamos como Edgar Escobedo Quijano, escritor, y como Edgar Escobedo Quijano, que es la que más ubico. Estamos en Instagram también, estamos en TikTok, estamos en, ya no me acuerdo qué más, en Facebook, ya dije, ¿en qué más? ¿En Facebook? YouTube. En YouTube, por supuesto, en YouTube, sí, ahí está mi canal de YouTube, y ahí pueden ver, está interesante ese porque hay videos muy cortitos, pueden ver desde que era un jovencito, ya estaba yo codeándome con los monstruos del siglo XX como Jacobo Zabludowski, José Luis Cuevas, Lolita Ayala, era un chamaquillo ahí de veintitantos años y ya estaba ahí. Janet Arceo, también con la conductora de radio, etcétera, etcétera. Ahí están entrevistas con el jazzista, el bluesista Guillermo Briseño, también que me entrevistó. Entonces ahí está en mi canal de YouTube, también hay muchas entrevistas que me han hecho, como gente maravillosa como tú, mi querida Ana Berta. Muchísimas gracias y bueno, les agradecemos también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención, por su tiempo, que tengan un extraordinario fin de semana, sigan al escritor Edgar Escobedo Quijano, no se van a arrepentir, ya vieron ahorita una probadita de todo lo que ha construido desde esa voz narrativa y ahora también del haiku, ¿no? Poética. Les agradecemos mucho, mucho, mucho y bueno, pues les deseamos lo Gracias a mejor ti para y esta sigan semana. también a Ana Berta, perdón por su interrupción, que síganla también, es una maravilla y sigan su poesía y sus minificciones. Te agradezco de corazón, Ana Berta, y espero estés en mi presentación también en la mesa. Te No, hago la yo invitación con mucho abierta gusto. también a nombre de Nubia Montes de Oca. No, muchísimas gracias y será un honor estar allí. Y bueno, pues les agradecemos de antemano y
Excelente tarde, tarde-noche. Buen fin de semana, gracias.